Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, recibió una revelación poderosa sobre el poder del agua bendita que va más allá de la tradición católica común. Ella descubrió que existen 3 momentos específicos en que el agua bendita no solo bendice, sino que transforma literalmente el alma, el cuerpo y el destino espiritual de quien la usa con fe verdadera. En aquella noche de 1572, en el convento de San José de Ávila, Teresa despertó con una inquietud extraña en el corazón. El aire estaba pesado y silencioso, como si hasta los mismos ángeles contuvieran la respiración. Se levantó en silencio y se dirigió a la pequeña capilla del convento, donde una luz suave parecía emanar del crucifijo. Fue entonces cuando oyó una voz interior, clara como cristal: hija mía, el agua que bendigo no es solo un símbolo. Es medicina divina, es escudo invisible, es llave que abre las puertas del cielo en la tierra. Teresa sintió su corazón acelerarse. Aquella no era una experiencia común de oración, era algo completamente nuevo. La voz continuó: hay 3 momentos en que esta agua se vuelve especialmente poderosa. El primero es cuando el alma despierta del sueño, libre de las preocupaciones del mundo. El segundo es durante la batalla espiritual, cuando las tinieblas atacan con más fuerza. El tercero es cuando el corazón clama por reconciliación profunda. Teresa permaneció en éxtasis por horas, recibiendo instrucciones detalladas sobre cada momento sagrado. Cuando finalmente volvió a su celda, sabía que su vida había cambiado para siempre. Aquella revelación no era solo para ella, era un regalo divino que debería ser compartido con toda la humanidad. En los días siguientes, Teresa comenzó a experimentar estas prácticas. Los resultados fueron tan extraordinarios que apenas podía creerlo. Su paz interior se profundizó, su resistencia a las tentaciones se fortaleció y su conexión con Dios se intensificó de manera impresionante. Pero esta era solo la primera parte de un viaje espiritual que revolucionaría no solo su vida, sino también la vida de todos aquellos que descubrieran estos 3 momentos sagrados. El primer momento sagrado está íntimamente conectado con el despertar del alma. Teresa comprendió que existe un umbral misterioso entre el sueño y la vigilia, cuando el alma está especialmente receptiva a la gracia divina, libre de las preocupaciones mundanas que vendrán con el día. Durante sus experiencias místicas, Teresa percibió que en los primeros instantes después de despertar, nuestra alma está en un estado único. Es como si estuviera lavada por las horas de descanso, purificada de los ruidos mentales y espirituales que se acumulan durante el día. En este momento, somos más permeables a la acción de Dios. La práctica específica que Teresa recibió en revelación es sorprendentemente simple. Al despertar, antes incluso de levantarse de la cama, ella tomaba algunas gotas de agua bendita mantenidas en un pequeño recipiente al lado de la cama. Con reverencia, se santiguaba en la frente, en los labios y en el corazón, pronunciando una oración silenciosa: Señor, que este nuevo día sea tuyo, que mis pensamientos sean tuyos, que mis palabras sean tuyas, que mi corazón sea tuyo. Los frutos de esta práctica fueron inmediatos e impresionantes. Teresa experimentó una protección espiritual constante durante todo el día. Una paz interior que permanecía incluso en medio de las dificultades más intensas. Su mente ganó una claridad extraordinaria para discernir la voluntad de Dios en cada situación, y sentía como si un escudo invisible la protegiera contra influencias negativas. Otras religiosas del convento comenzaron a notar cambios en Teresa. Su serenidad era contagiosa, su sabiduría parecía más profunda, y su resistencia a las tribulaciones del día a día se fortaleció notablemente. Cuando Teresa compartió esta práctica con sus hermanas, los resultados fueron igualmente extraordinarios. Una de las monjas relató: es como si cada mañana yo renaciera espiritualmente. Las preocupaciones que me atormentaban la noche anterior simplemente desaparecen. Otra testificó: siento que mi día entero es una oración continua. Pero Teresa sabía que este era solo el primero de los 3 momentos sagrados. El segundo momento sería aún más desafiante y poderoso. El segundo momento sagrado ocurre en los instantes más oscuros del alma, cuando las tentaciones se intensifican, cuando las dudas asaltan el corazón, cuando el enemigo de la salvación lanza sus ataques más sutiles y peligrosos. Teresa descubrió que en esos momentos críticos, el agua bendita se convierte en un arma espiritual de poder increíble. Durante sus experiencias místicas más profundas,
Teresa enfrentó ataques espirituales intensos. Eran momentos en que sentía como si todas las fuerzas del mal se volvieran contra ella. Pensamientos blasfemos invadían su mente, dudas terribles sobre su fe surgían de la nada, y una sensación de abandono espiritual se apoderaba de su corazón. Fue durante uno de esos ataques que Teresa recibió la segunda revelación. La voz interior le dijo: hija, cuando las tinieblas ataquen, recuerda que el agua bendita no es solo agua, es mi poder manifestado en la materia. Úsala con fe, y verás las tinieblas huir como niebla ante el sol. La práctica específica que Teresa desarrolló era mantener siempre cerca un pequeño recipiente con agua bendita. Durante periodos de tentación, dudas o ataques espirituales, ella rociaba sus manos, frente y corazón con gran fe, invocando el nombre de Jesús y pidiendo protección de la Virgen María. Los resultados fueron impresionantes. Teresa experimentó una paz profunda e inmediata, como si una tormenta interior cesara instantáneamente. Su mente ganaba claridad renovada, y sentía una fortaleza interior que le permitía resistir cualquier ataque de las fuerzas del mal. Más que eso, comenzó a experimentar victorias constantes sobre las tentaciones que antes la atormentaban. Una de las experiencias más marcantes ocurrió durante una noche particularmente difícil. Teresa estaba siendo asaltada por pensamientos de desesperación y dudas sobre su vocación religiosa. Cuando se roció con agua bendita pronunciando el nombre de Jesús, sintió inmediatamente una presencia amorosa que la envolvía completamente. Las tinieblas huyeron, y una certeza absoluta de la presencia de Dios se apoderó de su corazón. Teresa se dio cuenta de que había descubierto un secreto poderoso. El segundo momento sagrado no era solo sobre resistir las tentaciones. Era sobre transformar los momentos de ataque espiritual en oportunidades de crecimiento y fortalecimiento de la fe. El tercer momento sagrado es el más delicado y poderoso, ocurriendo cuando el alma experimenta la necesidad de reconciliación profunda. Teresa descubrió que después de alguna falta, durante momentos de sequedad espiritual, o cuando el corazón clama por renovación interior completa, el agua bendita se convierte en un instrumento de sanación espiritual extraordinaria. Durante sus años de experiencia mística, Teresa pasó por periodos de gran sequedad espiritual. Eran momentos en que sentía como si Dios estuviera distante, cuando sus oraciones parecían no alcanzar el cielo, cuando su corazón se sentía frío e indiferente a las cosas sagradas. En esos momentos, experimentaba también el peso de sus imperfecciones y faltas. La tercera revelación llegó durante uno de esos periodos difíciles. Teresa estaba en la capilla, sintiéndose espiritualmente árida y desanimada, cuando oyó nuevamente la voz interior: hija, cuando tu corazón clame por renovación, el agua bendita se volverá como rocío del cielo sobre la tierra reseca de tu alma. La práctica específica del tercer momento sagrado exigía mayor recogimiento y preparación. Teresa aprendió a retirarse a un lugar de silencio y soledad, preferiblemente ante el Santísimo Sacramento o frente a un crucifijo. Con corazón contrito, aplicaba el agua bendita gota a gota, repasando mentalmente las áreas de la vida que necesitaban la misericordia divina. Cada gota era, según Teresa, como un beso de perdón que Dios deposita sobre las heridas del pecado. La experiencia era profundamente transformadora. Teresa sentía una sensación de limpieza espiritual que iba más allá del perdón común. Era como si su alma fuera completamente renovada. Los efectos del tercer momento sagrado incluían una renovación del fervor en la oración, una capacidad renovada de amar a Dios y al prójimo, y una sanación de las heridas más profundas del alma. Teresa descubrió que después de esta práctica, su sequedad espiritual se transformaba en abundancia, sus heridas se sanaban, y su intimidad con Dios se profundizaba notablemente. Una de las experiencias más marcantes ocurrió después de un periodo de 3 meses de sequedad espiritual intensa. Cuando Teresa practicó el tercer momento sagrado, sintió como si una lluvia de gracias descendiera sobre su alma. Su conexión con Dios fue completamente restaurada, y experimentó una renovación espiritual que duraría años. La comprensión de Teresa sobre el poder del agua bendita no estaba aislada en la historia de la Iglesia. Otros grandes santos y maestros espirituales habían experimentado y enseñado sobre el poder extraordinario de los sacramentales, especialmente del agua bendita, confirmando la autenticidad de las revelaciones teresianas. San Juan de la Cruz, compañero espiritual de Teresa en la Reforma Carmelita,
Enseñó que los sacramentales son como ventanas del cielo abiertas sobre la tierra. En sus obras místicas, explicaba que Dios se sirve de elementos materiales para comunicar gracias espirituales extraordinarias, siempre que sean usados con fe profunda y corazón puro. San Juan Crisóstomo, uno de los grandes doctores de la Iglesia Oriental, ya había enseñado siglos antes: el agua bendita no actúa por la virtud del agua en sí, sino por la fe del alma que la recibe y por la bendición que Dios deposita sobre ella. Sus palabras resonaban perfectamente con las experiencias de Teresa. En la tradición oriental, los místicos ortodoxos desarrollaron prácticas similares con agua bendita. Los monjes del monte Athos, por ejemplo, mantenían pequeños recipientes de agua bendita en sus celdas y la usaban en momentos específicos de oración y combate espiritual. Sus experiencias eran notablemente similares a las de Teresa. San Antonio de Egipto, el padre del monaquismo, relató en sus cartas que durante los ataques demoníacos más intensos en el desierto, el agua bendita se convertía en su arma más poderosa. La usaba no solo para protegerse, sino para transformar los momentos de ataque en oportunidades de crecimiento espiritual. San Benito de Nursia incluyó en su regla instrucciones específicas sobre el uso del agua bendita por los monjes. Enseñó que debería ser usada al despertar, durante tentaciones y en los momentos de búsqueda de renovación espiritual, una tradición que anticipaba en casi 1000 años las revelaciones de Teresa. La confirmación más impresionante vino de San Francisco de Asís, quien en una de sus experiencias místicas recibió la instrucción de usar agua bendita en 3 momentos específicos: al despertar para un nuevo día de servicio, durante las batallas contra el pecado, y cuando el corazón busca reconciliación profunda. Estas confirmaciones históricas fortalecieron la certeza de Teresa de que sus revelaciones eran auténticas y deberían ser compartidas con toda la Iglesia. No estaba inventando una nueva devoción, estaba redescubriendo una sabiduría espiritual antigua que había sido parcialmente olvidada. En 1581, en el convento de Palencia, Teresa enfrentó su mayor prueba espiritual. Gravemente enferma y experimentando una de las noches oscuras del alma más profundas de su vida. Fue tentada a dudar de todo lo que había enseñado sobre el poder de los sacramentales y especialmente del agua bendita. La enfermedad había debilitado su cuerpo de forma severa, y por semanas no podía mantener alimentos. Más doloroso aún era el estado de su alma, se sentía completamente abandonada por Dios, sus oraciones parecían ecos en el vacío, y una sequedad espiritual terrible se apoderaba de su corazón. Era como si todas las gracias recibidas a lo largo de los años hubieran desaparecido. Durante una noche particularmente difícil, Teresa fue asaltada por dudas terribles. Pensamientos torturantes invadieron su mente. ¿Y si todo lo que enseñé sobre el agua bendita es solo ilusión? ¿Y si mis experiencias místicas son producto de una mente enferma? ¿Y si me engañé a mí misma y a tantas otras personas? La tentación era casi irresistible. Teresa sentía como si todas las fuerzas del mal se unieran para destruir su fe en las revelaciones recibidas. Por horas, luchó contra estas dudas, pero la debilidad física y espiritual hacía la batalla casi imposible. Fue entonces cuando, en el momento más oscuro, Teresa tomó una decisión que cambiaría todo. Incluso en la duda, incluso sintiéndose abandonada, decidió usar el agua bendita una última vez. Con manos temblorosas, se roció pronunciando las palabras que había enseñado tantas veces: nada te turbe, nada te espante, todo pasa, Dios no cambia. El resultado fue inmediato y extraordinario. Una presencia amorosa envolvió a Teresa completamente, disipando no solo las dudas, sino también aliviando significativamente su dolor físico. Experimentó una certeza absoluta de la presencia de Dios y de la autenticidad del poder del agua bendita que superaba cualquier experiencia anterior. En ese momento, Teresa comprendió que había pasado por la prueba suprema de la fe. Usar el agua bendita incluso en la duda, incluso en la oscuridad espiritual, se había convertido en el testimonio más poderoso de la verdad de sus revelaciones. A partir de aquella noche, Teresa nunca más dudó de los 3 momentos sagrados. Su fe se volvió inquebrantable, y pasó a enseñar con aún mayor convicción sobre el poder transformador del agua bendita usada con fe verdadera. Abba Abatalaguase imposible. Fue entonces cuando, en el momento más oscuro, Teresa tomó una decisión que lo cambiaría todo. Aún en la duda, aún sintiéndose abandonada, decidió usar el agua bendita una última vez. Con manos temblorosas,
Se roció pronunciando las palabras que había enseñado tantas veces: nada te turbe, nada te espante, todo pasa, Dios no muda. El resultado fue inmediato y extraordinario. Una presencia amorosa envolvió a Teresa completamente, disipando no solo las dudas, sino también aliviando significativamente su dolor físico. Experimentó una certeza absoluta de la presencia de Dios y de la autenticidad del poder del agua bendita que superaba cualquier experiencia anterior. En aquel momento, Teresa comprendió que había pasado por la prueba suprema de la fe. Usar el agua bendita aún en la duda, aún en la oscuridad espiritual, se había convertido en el testimonio más poderoso de la verdad de sus revelaciones. A partir de aquella noche, Teresa nunca más dudó de los 3 momentos sagrados. Su fe se volvió inquebrantable, y pasó a enseñar con aún mayor convicción sobre el poder transformador del agua bendita usada con fe verdadera. Para aplicar las revelaciones de Santa Teresa en nuestra vida actual, debemos comprender que los 3 momentos sagrados no son meras prácticas históricas, sino herramientas espirituales vivas y poderosas que pueden transformar nuestra experiencia de fe en el mundo moderno. La sabiduría de Teresa trasciende los siglos y sigue siendo completamente relevante frente a los desafíos espirituales contemporáneos. Primer momento: el despertar del alma. En medio del frenesí del mundo moderno, el primer momento sagrado se vuelve aún más crucial. Al despertar, antes de revisar el teléfono o sumergirse en las preocupaciones del día, es recomendable tener agua bendita al lado de la cama. Rociar la frente, los labios y el corazón mientras se consagra el día a la voluntad de Dios crea una base espiritual sólida capaz de resistir las presiones y tentaciones cotidianas. Este sencillo gesto transforma el inicio del día en un acto de entrega y protección espiritual. Tal como enseñó Teresa, los primeros minutos de la mañana tienen un valor especial ante los ojos de Dios. En ese instante, el alma está abierta, limpia y preparada para recibir las gracias que fortalecerán todo el resto de la jornada. Segundo momento: la batalla espiritual. Los ataques espirituales hoy son más sutiles, pero no menos intensos. Ansiedad, desesperación, pensamientos obsesivos, tentaciones modernas, todos ellos pueden ser combatidos con la práctica del segundo momento sagrado. Mantener agua bendita disponible en casa, en el lugar de trabajo o en el espacio de oración se vuelve una estrategia espiritual imprescindible. Durante momentos de duda, tentación o crisis interior, rociarse la frente y el corazón mientras se invoca el nombre de Jesús y se pide la protección de la Virgen María produce efectos profundos. Según Teresa, este acto no es superstición ni ritual vacío, sino una manifestación concreta de la fe en el poder de Dios actuando por medio de lo visible. Tercer momento: la reconciliación profunda. Nuestra época, saturada de ruido y distracciones, hace del tercer momento sagrado una necesidad urgente. Es necesario reservar momentos de retiro interior, en silencio, preferiblemente ante el Santísimo Sacramento. Allí, con el corazón contrito y abierto a la gracia, aplicar el agua bendita gota a gota mientras se repasan interiormente las áreas de la vida que necesitan el perdón divino. Teresa enseñó que este momento produce una limpieza profunda del alma, un renacimiento interior. Es más que un simple acto de devoción, es un encuentro íntimo con la misericordia de Dios que sana, restaura y fortalece. En tiempos de aridez espiritual, dudas prolongadas o tristeza interior, esta práctica actúa como bálsamo celestial. Teresa nos mostró que estos momentos no son prácticas piadosas sin efecto, sino encuentros reales con el poder transformador de Dios. Cuando se realizan con fe sincera y disposición interior, abren portales de gracia que pueden revolucionar nuestra vida espiritual. El camino espiritual de Teresa con los 3 momentos sagrados sigue tocando vidas hasta el día de hoy, demostrando que ciertas revelaciones divinas son eternas y siempre relevantes para el alma humana en búsqueda de Dios. Queridos hermanos y hermanas, hemos recorrido junto a Santa Teresa de Jesús estos 3 momentos sagrados donde el agua bendita se convierte en un canal directo de la gracia divina. Recordemos siempre las palabras de nuestra Santa Doctora: que nada te turbe, que nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. El agua bendita, bendecida por nuestro Señor, es ese recordatorio tangible de que Dios está siempre con nosotros. Si este mensaje te ha tocado el corazón como a mí, te invito a que formes parte de nuestra comunidad espiritual. Suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras enseñanzas espirituales. Cada semana compartimos la sabiduría de los santos para iluminar tu camino de fe. Si estos momentos sagrados con Santa Teresa te han inspirado, dale like a este video. Tu apoyo nos ayuda a llevar estas enseñanzas a más corazones sedientos de Dios. En los comentarios, comparte con nosotros. ¿Cuál de estos 3 momentos resonó más profundamente en tu alma? ¿Has experimentado la protección del agua bendita en tu vida?
Queremos conocer tu testimonio. Comparte este video con familiares y amigos que necesiten esta bendición espiritual. Recuerda las palabras de nuestro Señor: gratuitamente habéis recibido, gratuitamente dad.